La notificación llegó a mi teléfono a las 2:47 de la mañana, timbre ring, movimiento detectado. Pensé que era ese mapache otra vez, el que había estado destrozando nuestros botes de basura todo el verano. Pero algo me hizo revisar. Tal vez fue la forma en que Elise había estado comportándose últimamente. Las llamadas telefónicas en secreto. Los eventos de networking que se alargaban hasta la medianoche. Me llamo Jack Dorsey. Soy capataz de construcción en Millbrook, Maine, uno de esos pueblos que alguna vez importaron cuando las fábricas estaban en funcionamiento y que ahora apenas se aferra a la orilla del río como musgo sobre una roca. He pasado mi vida arreglando cosas. Tuberías rotas, cimientos agrietados, matrimonios destrozados. Bueno, 2 de 3 no está mal. Lo que vi en esas imágenes granuladas me heló la sangre, luego me la encendió, y después volvió a helarla. Mi esposa desde hace 8 años, y Liz, apoyada contra la puerta principal junto a un hombre con un traje caro. Lo reconocí al instante. Brad Carmichael, el desarrollador estrella que llevaba 6 meses merodeando por el pueblo, comprando propiedades y hablando en grande sobre revitalizar la zona costera. Resultó que estaba revitalizando algo más que bienes raíces. La marca de tiempo indicaba 11:23 de la noche y Liz había llegado tambaleándose cerca de la medianoche, diciendo que había estado en una cena con un cliente. Tenía el cabello mojado, según ella, por la lluvia. Excepto que no había llovido en 3 días. Me quedé sentado en la oscuridad, viendo cómo mi matrimonio implosionaba en alta definición, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era desamor, eso vendría después. Esto era algo más frío, más calculador. La misma sensación que tengo al estudiar los planos de un edificio, identificando qué viga retirar para hacer que toda la estructura se venga abajo. Ese fue el momento en que murió mi matrimonio, susurré al dormitorio vacío. Y algo más cruel nació. Para la mañana, ya tenía un plan. Es sorprendente lo confiada que puedes volverte cuando tu pareja cree que eres solo un obrero de la construcción que no entiende la tecnología. Su teléfono estaba sobre la encimera. Su portátil, abierto en la mesa del comedor. Las llaves del coche colgaban junto a la puerta. Todo, el plan telefónico, internet, servicios de streaming, el préstamo del coche, a mi nombre, mi crédito, mi generosidad. Empecé por el teléfono. Suspendí la línea. Luego el internet. Llamé a la compañía de cable y les dije que nos mudábamos. Netflix, Spotify, Hulu, cancelados. El préstamo del coche fue más complicado, pero una llamada al banco reportando actividad sospechosa congeló la cuenta perfectamente. Cuando Elise entró en la cocina a las 7:30, con su pijama de seda, el que decía que era demasiado caro para el uso diario, su teléfono estaba muerto. Sin servicio. Jack, algo pasa con mi teléfono, dijo, sosteniéndolo como si fuera un pez muerto. Levanté la vista de mi periódico. ¡Qué raro! El mío funciona perfectamente. Intentó con el portátil. Sin internet. Luego el control remoto del televisor, cambiando frenéticamente entre aplicaciones de streaming inactivas. ¿Qué demonios está pasando? Doblé el periódico con cuidado y di un largo sorbo a mi café. Sabes, he estado pensando en lo que dijiste, sobre querer más libertad, más independencia. Pensé que quizá estaba siendo demasiado controlador, pagando todo. Así que decidí darte lo que quieres. Ella seguía ahí, con su pijama caro y el teléfono muerto en la mano, cuando salí por la puerta. Mi prima Aaron Kowalski me encontró esa noche en el bar Floodlight, deslizándose en el asiento frente a mí con una carpeta manila lo bastante gruesa como para atragantar a un caballo. Aaron tenía 35 años, nunca había encontrado una pelea que no quisiera iniciar ni un secreto que no pudiera descubrir. Había heredado el bar de su padre y el talento de su madre para recopilar información. En un pueblo como Millbrook. Eso la hacía más peligrosa que un arma cargada. La señora Katie ha estado ocupada, dijo. La señora Katie era nuestra vecina de 78 años, una bibliotecaria jubilada con instintos de investigación de sabueso y un dron que había comprado para observar aves. La carpeta contenía 30 fotografías de alta resolución de Elise y Brad en distintos lugares, su cabaña, un restaurante en Bangor, el estacionamiento detrás del viejo molino. Y eso no es todo, añadió Aaron, sacando otro montón de documentos. Estuve investigando a tu amigo Brad. Resulta que ha estado haciendo gestiones para comprar Dorsey Construction. Presentó documentos preliminares ante el Estado hace 3 semanas.
Hizo una pausa. Tiene información privilegiada sobre qué propiedades serán reclasificadas para desarrollo comercial. Información que normalmente provendría de alguien con acceso a las reuniones del comité de planificación. Y Liz había estado asistiendo a esas reuniones durante 2 años como parte de su trabajo en bienes raíces. Está planeando disolver la empresa, continuó Aaron, vender el equipo y los contratos. Tus 23 empleados se quedarían sin trabajo. Me quedé mirando los documentos, sintiendo cómo ese cálculo frío se asentaba aún más en mi pecho. Esto ya no se trataba solo de una esposa infiel. Esto era sobre el trabajo de toda mi vida. Mi equipo. Mi pueblo. Ahora, dije en voz baja, es personal. Brett Carmichael tenía una cabaña junto al lago que gritaba dinero sin gusto, una estructura de vidrio y acero, llena de ángulos agresivos, sobresaliendo entre las rústicas casetas de pesca como un gesto obsceno contra el cielo. Agazapado entre los árboles junto a mi jefe de cuadrilla, Meg Brannan, apunté un micrófono direccional, prestado de la colección de equipo de investigación de Aaron, hacia la terraza de la cabaña. A través de los auriculares, sus voces llegaban con total claridad. La votación del comité de planificación es el próximo jueves, decía Elise. En cuanto reclasifiquen la zona costera, podremos avanzar con la constructora. ¿Y tu marido no sospechará nada? Su risa me hizo rechinar los dientes. Está demasiado ocupado jugando con sus herramientas. Además, después de lo que hizo con el teléfono y el internet, tengo motivos para denunciar abuso emocional. Mi abogado dice que puedo quedarme con la mitad de todo, incluido el negocio. La risa de Brad sonó como uñas raspando una pizarra. Para Navidad, tendremos la mitad de la zona costera, y él tendrá suerte si consigue trabajo como peón para alguien más. Me quité los auriculares. El rostro de Mick se había oscurecido como una tormenta. Tranquilo, le dije. Enfadarse no arregla nada. Ajustar cuentas, sí. Saqué una pequeña bolsa de azúcar del bolsillo de mi chaqueta. 20 minutos después, el azúcar estaba en el tanque de gasolina de Brad, y Mick había usado sus llaves para grabar Homewrecker en letras de molde sobre el capó del Mercedes de $60,000. No era un daño permanente, un buen taller podía arreglarlo, pero le costaría miles y algo más valioso, su dignidad. Nos deslizábamos de regreso hacia la línea de árboles cuando Brad salió y vio su coche. Sus gritos hicieron que Elise saliera corriendo. Cuando el motor no arrancó al tercer intento, Brad golpeó el volante con el puño. Fue entonces cuando levantó la vista y me vio de pie al borde del bosque, manos en los bolsillos, observándolo perder el control por un coche. Sonreí y le hice un pequeño gesto con la mano. Se lanzó hacia mí como un toro desbocado, lo que habría sido impresionante si no llevara mocasines con la tracción de unos patines sobre hielo. Lo llevé en una persecución absurda entre los pinos, cruzando el viejo camino maderero y descendiendo hacia el complejo abandonado del molino junto al río, edificios vacíos desde hacía 15 años, desde que la papelera se marchó y se llevó consigo la mitad de los empleos del pueblo. Dentro del molino. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, iluminando 3 plantas de maquinaria oxidada y sombras. Subí a la pasarela del segundo piso y esperé. Brad apareció abajo, jadeando, con el cabello deshecho y la camisa rasgada por las ramas. Bonita noche para dar un paseo, le grité desde arriba. Me localizó y señaló hacia mí. Baja aquí y enfréntate como un hombre. Estoy bien aquí arriba. Mejor vista. Cuando por fin me acorraló en un callejón sin salida sobre la pasarela, su expresión cambió a triunfo. Miré hacia abajo, al montón de cartón viejo y restos de maquinaria, 15 metros, quizá 20. Sobrevivible si caías bien. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Brad? Pregunté. ¿Cuál? ¿Tú crees que esto va de ganar? Me agarré a la barandilla y pasé las piernas al otro lado. Yo creo que va de no perder. Salté. El impacto me dejó sin aire, pero ya estaba en pie y moviéndome antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver. Afuera, Mick estaba apoyado en la camioneta cuando Brad irrumpió por la salida. Las 4 llantas estaban pinchadas y una nota asomaba bajo el limpiaparabrisas. Brett la leyó. Incluso a 15 metros de distancia, vi cómo se le iba el color del rostro. ¿Qué le escribiste? Le pregunté a Mick. Solo un consejo amistoso. Le dije que los ricos no deberían usar mocasines blancos en Maine. Demasiado fácil ensuciarlos. Por primera vez, vi auténtico miedo en los ojos de Brad Carmichael.
Bien. Ya era hora. El Festival de la Cosecha de Millbrook fue donde todo llegó a su punto crítico. Esa mañana, Iris había intentado entregarme los papeles del divorcio en mi obra, montando una escena teatral frente a toda mi cuadrilla, orden de alejamiento, acusaciones de acoso, daños a la propiedad. El paquete completo. El Sheriff Butcher apareció como si lo hubieran convocado, revisó los documentos con la paciencia de alguien que lo ha visto todo 2 veces y me los devolvió. Men es un estado de consentimiento de una sola parte, Jack. Para que lo tengas en cuenta. Para cuando Elise y Brad llegaron al festival esa tarde, ella con un vestido de diseñador, él con ropa que parecía sacada de una sesión de revista, el pueblo ya había tomado partido. La señora Katie había estado compartiendo las imágenes de su dron. Aaron dominaba la escena en la carpa de cerveza. Mick le contaba a todo el que quisiera escuchar sobre la orden de alejamiento basada en mentiras. Cuando Elise se acercó a mí entre la multitud, saqué el teléfono sin decir una palabra y presioné reproducir. El audio no era perfecto, pero se entendía lo suficiente. Su voz. La voz de Brad. El comité de planificación. La compra. Para Navidad, él tendrá suerte si consigue trabajo como peón para alguien más. La multitud quedó en absoluto silencio. Luego comenzaron los murmullos, bajos, cargados de ira. Brad intentó golpearme. Tal vez fue la presión de la gente. Tal vez la humillación. Lo vi venir desde lejos, me agaché con precisión, y su propio impulso lo lanzó directo contra la carroza del Rotary Club. La gigantesca cornucopia de papel maché se sacudió y colapsó, desparramando manzanas falsas y mazorcas de plástico sobre él mientras se debatía entre los restos. La multitud estalló en risas y aplausos. Cuando Brad logró liberarse, cubierto de purpurina, hojas otoñales falsas y lo poco que quedaba de su dignidad, el sheriff Butcher dio un paso al frente. Si vuelvo a ver a cualquiera de ustedes molestando a Jack, dijo con firmeza, desearán no haber oído jamás de Millbrook, men. El allanamiento ocurrió 3 días después. La gente desesperada siempre sube la apuesta. Eligieron mi oficina de construcción, un remolque doble en las afueras del pueblo. Lo que no sabían era que Aaron había instalado un sistema de seguridad de última generación la semana anterior, con conexión directa tanto a mi teléfono como a la oficina del sheriff. Estaba en el floodlight con Mick cuando llegó la alerta. Hicimos una única parada, la casa de Aaron, y llegamos para encontrar el Mercedes de Brad estacionado detrás del remolque. El Sheriff Butcher apareció 5 minutos después, sin luces ni sirena. Nos acercamos juntos al remolque, y yo llamé con cortesía a la puerta. Buenas noches. ¿Buscan algo? El alboroto en el interior fue casi cómico. Cuando finalmente se abrió la puerta, Elise parecía haber envejecido 10 años. Brad estaba inmóvil en medio del remolque, sosteniendo una carpeta manila, con papeles esparcidos a sus pies. Salgan, ordenó Butcher. Las manos donde pueda verlas. Mientras obedecían, Aaron hizo su entrada con una cámara de video en mano y una sonrisa capaz de cortar el aire. Ni se preocupen por mí. Solo estoy documentando todo para la posteridad. Luego sacó lo que realmente había venido a mostrar, un grueso paquete de registros públicos de Carmichael Development LLC. Embargos fiscales. Contratistas sin pagar. Demandas de proyectos anteriores en 3 estados. Órdenes de arresto activas por fraude y por no pagar a los trabajadores. El rostro de Brad se volvió blanco. La boca de Elise quedó abierta. ¿Aún crees que elegiste bien? Le pregunté en voz baja. Empezó a llorar, no las lágrimas de ira o frustración que ya le había visto antes. Eran lágrimas de alguien que acaba de darse cuenta de que apostó todo a un caballo perdedor. No lo sabía, susurró. Te dije lo que querías oír, respondió Brad con amargura. Igual que tú me dijiste lo que querías oír sobre tu marido. Se habían estado utilizando mutuamente desde el principio. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, era más fea de lo que había imaginado. Mientras Butcher les leía sus derechos y los conducía hacia la patrulla, sentí algo que no había experimentado en semanas. Paz. No triunfo. No satisfacción. Solo una paz profunda y silenciosa, como despertar de una larga pesadilla o tomar el primer aliento después de casi ahogarse. La multitud que se había reunido, porque en Millbrook las noticias vuelan, observaba en silencio mientras la patrulla se alejaba. La señora Katie estaba allí con su cámara. Beck Jem había cerrado el bar temprano y había traído a la mitad de sus habituales.
Mi equipo permanecía con su ropa de trabajo, brazos cruzados, asintiendo. Aaron pasó un brazo por mis hombros. ¿Qué se siente ser un hombre libre? Observé las luces traseras desaparecer en la oscuridad y pensé en todo lo que me había llevado hasta ese momento, la notificación de las 2:47 de la mañana, las imágenes granuladas, ese cálculo frío que sustituyó al desamor en aquella primera noche sin dormir. Se siente como justicia, respondí. Mañana, Millbrook seguiría siendo un pequeño pueblo en dificultades, con demasiados edificios vacíos y no suficientes empleos. Pero esta noche habíamos demostrado algo importante, que la lealtad y la integridad no se compran ni se venden, y que los forasteros que llegan pensando lo contrario aprenden esa lección por las malas. Brett Carmichael llegó a Millbrook creyendo que podía comprarnos y vendernos como si fuéramos mercancía. Se iría en la parte trasera de un coche de policía. En cuanto a Elise, el divorcio seguiría su curso en mis términos, el acuerdo prenupcial que había firmado protegiendo todo lo que había construido. Ella tomó sus decisiones. Ahora viviría con las consecuencias. Regresé a casa a través de la oscuridad de octubre, rodeado de las personas que se mantuvieron a mi lado cuando más importaba, y comprendí que la venganza, cuando se ejecuta correctamente, no consiste en herir a quienes te hirieron. Consiste en asegurarte de que enfrenten exactamente aquello que se han ganado.